Creo que no hace falta mencionar que este video tendrá spoilers de toda la serie, así que asumo de que ya la vieron. Y si es así, puedo continuar. Desde hace bastante tiempo quería hablar de esta serie. De hecho, pensaba que este sería el primer video para el canal. Hasta incluso ya había grabado, pero no me gustó cómo quedó. Así que decidí reescribir este guión y ahora sí, vamos a hablar de Soy Luna. Soy Luna es una telenovela infantil producida en Argentina por Disney Channel, que se estrenó el 14 de marzo de 2016, contando con 3 temporadas repartidas en 80 episodios, que finalizó el 17 de agosto de 2018. La trama se concentra en Luna, que es una chica que tiene pasión por patinar y vive con sus papás en Cancún, que trabajan en una mansión de gente con plata, y un día una señora compra esta casa y pasa a ser la dueña. ¿Qué pasa? Ella los requiere para la casa principal que está en Argentina. Les ofrece mejores salarios, hasta incluso un mejor colegio para su hija. Luna, como era de esperarse, se lo tomó súper mal, pero después de tanto problema terminó cediendo. Algo importante es que la señora de la casa tiene una hijada llamada Ámbar, que sería la antagonista de esta historia. Básicamente esto es como un resumen del primer capítulo. Hay ciertas cosas que no mencioné, pero lo hablaré un poco más adelante. Como pueden darse cuenta, la trama no es ni tan difícil ni tan complicada de entender, pero a pesar de su simpleza, siento que puede llegar a ser muy disfrutable. Igual tengan en cuenta el público al que va dirigida tampoco ayuda mucho. Sin embargo, aquí empezaremos a desglosar punto por punto. Empecemos por la protagonista, Luna. Miren, si ustedes han visto la serie, más que nada sabrán cómo va la cosa, pero aquí les daré un poco de contexto si no recuerdan mucho de la novela. Hay que recordar que Luna en realidad es Sol Benson, hija de Bernie y Lily, que ellos murieron en un accidente que hubo en la mansión, por lo cual Sharon es tía de ella, pero ella no sabía que Sol seguía viva. ¿Qué pasa? Ella fue puesta como en un orfanato desde chiquita y después fue adoptada por una pareja en México. Y esto va a traer un poco de problemas más adelante, pero primero hablaré de ella como personaje. Como sabrán, Luna es una protagonista bastante odiada y, en mi opinión, con justa razón. Desde un inicio es prepotente, egoísta y manipuladora. Y lo que más me saca la piedra es que todos le hacen caso a lo que ella dice. ¿Por qué? Sabrá Dios por qué. Este cuento de siempre dejar a Luna como la buena y la que nunca rompe ningún plato no me convence, porque aparte de que no es cierto, ella tuvo bastantes cosas cuestionables que, mientras otros personajes sí sufren las consecuencias de sus actos, de ella no se puede decir lo mismo. Primero, aparte de que estaba viciada con el patinaje en general, nunca aceptaba un no como respuesta. Y es que cuando sus amigos tenían problemas que no tenían nada que ver con el patinaje, ella decía, bueno, pero ¿si vas a poder para la competencia? Por ejemplo, su novio de ese momento, que era Mateo, estaba pasando por cosas en su vida. Él quería dedicarse a la música, pero su papá quería obligarlo a estudiar algo que no le gustaba, y de por sí ya tenía bastantes cosas pasando en su vida. Y viene Luna a preguntarle si podía estar para la competencia. Mi sueño se terminó. Hey, Mateo, no digas eso. Mira, tú eres un chico con muchísimo talento. Tienes un mundo por delante. Y le puedes demostrar a esas personas de lo que estás hecho. Hay millones de oportunidades. Tú confía en mí. Solamente tienes que ser positivo. ¿Por qué no dejas de pensar en eso y te concentras en otra cosa? Como la Roda Fest te va a ayudar a que te concentres A en mí eso. no me importa la competencia. ¿No entiendes lo que me acaba de pasar? Otra situación es cuando Ramiro quiere cambiarse de equipo porque considera que en el que está ahora no se toma el patinaje tan seriamente. A diferencia de los demás que lo hacen por hobby, él quiere dedicarse a eso de forma profesional. Pues resulta y acontece que decide irse al grupo rival y sus antiguos amigos le dicen que es un traicionero, egoísta, hasta incluso le hacen la ley del hielo. La cosa aquí es que él grabó los ensayos de su ex equipo y viene Luna con la cola entre las patas diciéndole: acuérdate de nuestra amistad, los momentos que pasamos, y no sé, le echa una labia ahí y Ramiro le dice sus verdades. Lo antes posible. ¿Por qué tendría que borrarlo? Porque tú eras uno de nosotros. Solo acuérdate de los lindos momentos que pasamos. Nuestras anécdotas, las competencias, las risas. Nuestra amistad. Nuestra amistad. Ahora resulta que soy tu amigo, Luna. ¿Se puede saber hace cuánto tiempo tú y tus amigos no me dirigen la palabra? Cuéntame, porque así me entero, ¿no? Está bien. Mira, yo admito que fuimos súper groseros contigo. Pero la neta es que nos dolió muchísimo que te fueras con los Red Sharks. Y más cuando nosotros te necesitábamos. ¿Y lo que yo necesitaba qué?
Aparte de esto, a Luna todo le salía convenientemente bien. Y es como que ver, es cierto de que es la protagonista, pero la cantidad de coincidencias tan grande que le pasaron en su vida es gigante. O sea, imagínate que eres una chica normal y descubres que tu familia, para la que trabajan tus papás, resulta ser tuya y que eres la heredera de una fortuna millonaria. Tienes amigos, una familia que te ama, novio y aparte estudias en una escuela súper prestigiosa. Tienes la vida resuelta en todos los aspectos. Aún así, me atrevería a decir que Luna tiene la misma profundidad que un charco. Ella es el estereotipo de chica Disney que me tiene cansada. Súper positiva, optimista, extrovertida, que todos los muchachos quieren con ella. Básicamente es como una Violeta 2.0 con la diferencia de que Luna es más molesta. Y quizás no me molestaría tanto si ella no fuera un personaje estático. No evoluciona, no cambia, sigue siendo la misma al inicio y al final de la serie. Ni siquiera cuando se entera de que en realidad no era Luna, sino Sol Benson sigue siendo exactamente la misma. Este patrón se repite con casi todos los personajes. Ellos nunca pierden algo significativo, ni tienen que pasar por situaciones para superar o crecer. Y en el caso de que lleguen a tener problemas, suelen ser cosas pequeñas o sin mucha relevancia. Y jamás vuelven a ser habladas. Mateo. Ok, todo el programa está lleno de estereotipos y Mateo no sería la excepción a la regla. Desde que nos los presentan lo vemos como el típico bad boy que nada le afecta y es súper coqueto y aparte tiene un noviazgo con la antagonista. Y creo que todos sabemos cómo terminará eso. El caso con Mateo es que me encuentro dividida. Se me hace un personaje simpático, pero a partir de la segunda temporada se me hace tan castroso, especialmente con su arco de su carrera musical y todo ese rollo, que en vez de empatizar con él me genera estrés. No sé, yo no soy fan de los personajes así, además de que no trataron muy bien el tema de su papá y Luna, porque casi siempre está relegado a ser solo el interés amoroso de la protagonista, y aunque intentaron meterle un poco más de profundidad para que tuviera, no sé, conflictos internos, siento que cuando se enfrenta a su papá, todo sucede tan rápido que fue como ir del punto A al punto B. Aún así, Mateo merecía mucho más de lo que le dieron, en mi opinión. Una cosa de lo que me di cuenta viendo la serie de nuevo, y es que me caga, es que a Mateo le gustó a Luna desde que la vio. Y es muy evidente cuando pasa coqueteándole a cada rato que en ese momento él tenía novia. Y esto se nos dice unos episodios más adelante. Pase lo que pase, a mí Luna siempre me va a gustar. ¿Ok? Luna es la única para mí. Me gusta desde el primer día que la vi y la voy a querer para siempre. Simón vendría a ser como la contraparte de Mateo. Él es el chico bueno, que nunca se queda con la chica y que la apoya en todo incondicionalmente. Aparte de ser amigo de Luna, él está involucrado en este pseudo triángulo amoroso entre él, Luna y Mateo. Y un poco más adelante sería de ayuda para el desarrollo de Ámbar. Otra cosa a mencionar es que él era el tipo de personas que no aguantan nada, en el sentido de que cada rato se peleaba con Mateo y que se notaba que lo hacía únicamente para provocarlo y él venía y él caía ahí. Además, Simón es un personaje que me hace bastante ruido desde su concepción, porque nos explican que tanto él como Luna han sido amigos de toda la vida. Sin embargo, Simón ha estado enamorado de Luna desde hace muchísimo tiempo, cuando ellos tienen una diferencia de edad bastante marcada. Es más, no entiendo qué les costaba hacerlo de una edad similar o parecida, porque aunque no nos dicen nada de forma explícita, se nos da a entender que él tiene entre 18 y 19 años, mientras que Luna tiene 15. Y de hecho es un poco extraño que hayan tomado esta decisión, considerando que el programa va dirigido a niñas menores de edad que podrían normalizar este tipo de relaciones, de salir con gente bastante mayor a ellas. Asimismo, literalmente nos insinúan que Simón dejó toda su vida en México para irse a Argentina. Hasta pareciera que no tiene familia ni nada parecido y se le hizo muy fácil el simplemente irse para allá. Y discúlpenme si no piensan igual que yo, pero no debo ser la única que piense que esto es raro y que genera dependencia emocional del otro. Al menos una parte de la primera temporada él está muy insistente con ella hasta el punto de hacerla sentir incómoda. Y en el contexto de ella siendo menor y el mayor no se puede evitar que se vea inapropiado. Y fíjense que después mandan esto a la mierda con los celos enfermizos de Luna y su confusión que tenía en la tercera temporada. Ámbar. Sin lugar a dudas, Ámbar carga toda la telenovela en su espalda. Es quien tiene mejor desarrollo y tiene una historia más interesante. Me gustaría empezar diciendo que no la justifico ni la apoyo, solo es para entender lo que hizo y por qué lo hizo, y además su redención al final. Debemos recordar que Ámbar fue adoptada por Sharon desde que era muy pequeña, porque al fallecer la hermana de Sharon no había nadie más que heredara la fortuna de la familia. Así también se aseguraba de criarla a su imagen. En la segunda temporada, Sharon se entera que Luna en realidad
realidad es Sol Benson y pues le da un patatús. Entonces decide mentirle a su ahijada diciéndole que ella en realidad era Sol Benson y Amba está convencida de que esa es la verdad porque su madrina jamás le mentiría. Mientras más van avanzando los capítulos, su punto de quiebre va aumentando. Por sus propias acciones va alejando a personas de su lado, siendo alguien muy autodestructiva. Para ser tan joven quemó una pista de patinaje, casi desvivió a la protagonista en el primer capítulo y utilizaba a todos para su conveniencia, entre otras cosas. Pero la cuestión es que la relación con su madre adoptiva siempre fue muy turbulenta, porque Ámbar quería ser igual que ella para que ella estuviera orgullosa, y esto se demuestra en la canción Cómo me ves. En una parte de la letra dice: voy a salir de tu espejo, tu voz que a lo lejos me encontró, palabras que envuelven mi corazón, cómo me ves, soy tu reflejo, siempre estará en mí tu amor, quiero decirte cómo me ves, yo soy. Y siento que esto no fue puesto ahí por casualidad. En esta canción nos cuentan de que Ámbar es un reflejo de Sharon, pero al mismo tiempo quiere tener su propia individualidad y que ésta aprendiera a quererla tal y como es, pero sin perder el poco amor que le proporcionaba. Además, la canción serviría como un spoiler de lo que veríamos un poco más adelante con sus escenas frente al espejo, que nos sirve para saber qué pasa en su cabeza y por qué hace las cosas que hace. También poco a poco podemos ver el deterioro mental de Ámbar en cada escena que pasa. No tenés a nadie con quien hablar, nadie que te cuide, nadie que te quiera, a nadie le interesás. Tus amigas no te quieren ver ni en figurita. Tu madrina lo único que hace es mentirte. Y tu abuelo, que ni siquiera es tu abuelo, no sabe quién sos. Estás sola. Estás completamente sola. Lo que puedo decir puede sonar controversial, pero realmente creo que entiendo por qué Ámbar detestaba a Luna. Si lo vemos desde el punto de vista externo, Luna le quitó todo lo que quería: su hobby, sus amigos, su familia, su casa y un montón de cosas más. Por eso la veía como la causante de todos sus problemas. Al final de la segunda temporada e inicios de la tercera, Sharon escapa cuando todos se enteran de la mentira que llevaba teniendo mucho tiempo y el reloj interno de Ámbar explota. Después de perder lo único que le importaba en su vida, se sumió como en una etapa de rebeldía y soledad, que era una espiral en donde no podía salir. Aquí aparecen personajes como Simón y Mónica que hacen que quiera empezar a abrirse a otros, dejar ir rencores y buscar el amor propio. Vemos una faceta de ella más feliz y renovada. Tristemente, esto pasa casi terminando la serie. Me hubiera gustado ver más de su mejor versión. Incluso se apoya mucho en Luna y tiene momentos muy lindos juntas. Al final de la tercera temporada, Sharon regresa y quiere volver a incendiar la mansión con ella adentro, y cuando su plan no funciona es cuando reflexiona todo el daño y sufrimiento que ocasionó, especialmente a su hija adoptiva. Entonces por fin se disculpa con ella por no haber sido una buena madre, y Ámbar la perdona y nos deja esta linda escena. Perdóname, hija. Te perdono, mamá. Sé que a lo mejor faltan más personajes de los que podría hablar, sin embargo la mayoría no creo que tengan tanto para decir por la misma cuestión que no tienen retos significativos que superar. Esto lo digo considerando también que gran parte de las tramas de algunos personajes no aportan en nada a la historia y más bien es utilizado como relleno para alargar algunos episodios. Ya llegamos a la parte de más sazón, en donde explicaré a profundidad todo el tema relacionado al elenco y todas las polémicas que lo rodean. Recuerden que Soy Luna empezó a grabarse a partir de 2015 y Carol Sevilla fue escogida para interpretar el rol de Luna teniendo tan solo 16 años. Una cosa importante a mencionar era que todo el elenco estaba conformado por personas ya mayores de edad. Esto incluye al protagonista masculino, que en ese momento contaba con 22 años. Recuerden esto porque será importante. Una vez que se estrenó la serie en el 2016, todo parecía ir bien, hasta que llegó el 2017, pues se empezaron a esparcir rumores con respecto al elenco. Se rumoreaba en esa época que no todos se llevaban bien, o mejor dicho, ninguno se llevaba bien con Carol Sevilla. Hay muchas entrevistas en donde se evidencia lo mencionado. Con gente que uno quiere mucho. ¿Hay grupo de WhatsApp? Hay grupo de WhatsApp. ¿Y Están las chicas chic. ¿Cómo se llaman? Soy Luna. Supongo que debe ser Soy Luna el grupo. Yo no estoy en ese. ¿Dónde estás? ¿Te dejaron afuera? No, me salí yo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, porque ni veo los grupos. Entonces dije, bueno. Debe estar todo el tiempo, ¿no? Ahí.
Después pasó que nosotros dejamos de seguir a Carol, pero porque creo que ella tiene un problema en su teléfono o algo así, como que nos tiene bloqueados. Eso no se mezcla. Lo que llevó a que muchos especularan la razón principal por la cual esto estaba ocurriendo. Por un lado decían que Carol era quien se apartaba de los chicos porque ella tenía una manera muy distinta de trabajar y en cambio los otros se tomaban pues la situación con más relajo. Y en el otro lado, muchos acusaban a los del elenco de apartarla a propósito y de supuestamente hacerle bullying. Tengan en cuenta que la versión oficial de los hechos es la primera, o por lo menos eso es lo que ha dicho Carol en entrevistas. Ser tan profesional, tan exigente, te había traído un montón de problemas, pero ¿por qué? En realidad es espectacular. Sí, es bueno, pero también siento que hay un límite de que tu trabajo, o sea, en el sentido de que yo soy muy de que tengo que llegar temprano, con mis textos aprendidos, tengo que estar de que si me dicen cámbiate en 2 segundos, son 2 segundos y literalmente no me puedo tardar un segundo más. Soy muy así, mi trabajo tiene que estar perfecto, mi trabajo tiene que ser... Entonces, por ejemplo, también yo en Soy Luna tuve mucho ese problema, porque, pues claro, éramos todos jóvenes, entonces, pues también un poco de diversión hace bien, pero para mí no está bien, ¿sabes? En el estudio de grabación está bien, para mí siempre el respeto a la persona que barre, a la persona de limpieza, hasta el director o hasta el productor, tienen que tener el mismo respeto. Ese es como a mí me educaron en Televisa, mis papás, ¿sabes? Entonces, muchas veces jugábamos todos los chicos y tal, y estábamos ensayando, y muchas veces sí hubo muchos problemas de yo decir de que, hey, estamos trabajando, basta. Claro. O muchas veces de decir, bueno, están jugando, yo me voy al camerino y me avisan cuando ya terminen de jugar. El problema llegó hasta un punto en donde ya no se soportaban. Hasta incluso habían rumores de que querían hacer una película de Soy Luna, pero por estas diferencias nunca se pudo concretar nada. Además de que muchos estaban ya en otros proyectos y estaban enfocados en cosas que harían después de que terminaran sus contratos. Desde que inició la telenovela se le relacionaba mucho tanto a Carol con Ruggiero, porque muchos fanáticos insistían que se volvieran una pareja real fuera del set de grabación, cosa que obviamente no podía pasar porque en ese momento Ruggiero tenía una relación con la actriz Candelaria Molfese, quien participó también en Violeta. Además de eso, Carol era menor de edad, por lo cual la relación con un veinteañero sería muy fuera de lugar. En entrevistas, cada vez que se sacaba el tema de que ellos dos podrían ser algo más, la versión oficial es que todo se quedó en la ficción y que ellos jamás tuvieron nada entre ellos. Pero habría algo que explotaría y cambiaría el rumbo de todos los rumores que estaban circulando entre sí. El 16 de febrero de 2019 se publicaría el hilo conocido como el Soy Luna Expose Party, que explotaría siendo tendencia mundial 3 días seguidos. En este hilo nos cuentan la supuesta verdad detrás de muchas afirmaciones que se creían del elenco. Nos dicen que esa información fue proporcionada por un fan que era amigo de Carol en ese momento y que no era la primera vez que él filtraba fotos o conversaciones con ella. Y hasta incluso hay audios que no es que la deje mal parada, porque en sí no es nada malo, pero ustedes saben que cuando están en Disney tiene muchas restricciones de lo que tienen que decir y son muy family friendly. Aquí nos cuentan que supuestamente Carol y Ruggiero sí estuvieron juntos, por lo cual le fue infiel a su novia de ese entonces, y señalan que no era la primera vez que Ruggiero hacía esto. Según se dice, él la ilusionó de que iba a dejar a su novia de ese momento para irse con ella, lo cual evidentemente no pasó. Se dice que para este momento de mayo de 2017, Carol decide dejar de seguirlo y para no levantar sospechas decide dejar de seguir a todo el elenco. Obviamente después del dramón que se forma en Twitter, tanto Ruggiero como Candelaria y Carol publicaron un mensaje para sus fans. Cuando explotó todo lo relacionado a esto, hubo un tiempo en el que se calmó la situación, pero algo más surgiría a inicios de 2021. Un audio filtrado de Samuel Nacimiento que estuvo en la segunda temporada de Soy Luna, en donde daba el contexto de todo lo que había pasado. Él decía en este audio que había mucha envidia entre los chicos y también se dice que Carol sufrió bullying por sus mismos compañeros y suelta la bomba de que ya sabemos quién estuvo jugando con ella cuando todavía era menor. Entonces ella empezó a tratar a todos de una manera muy grosera porque no sabía distinguir entre las personas de la producción y del elenco. Que não era o Michael, então você já sabe quem foi, que começou a brincar com os sentimentos da menina. Pô, a menina era pequena, cara, tinha, entendeu? E aí deu a merda que deu. Então a maneira que ela encontrou de se defender junto com a mãe dela foi se afastar do elenco, né? Se escutem aí um palavrão desse filho da mãe. E o caramba, isso foi, resumidamente, foi o que aconteceu. A merda é que assim, ela não conseguiu diferenciar elenco da produção. Então ela acabou se tornando o diabo pra todo mundo. E todo mundo odeia essa menina até hoje.
coreógrafos, produtores, não teve uma pessoa que me fala bem dessa menina até hoje. Mas a culpa era do elenco. Resulta que en el 2022 Ruggiero participó en un video de YouTube en donde admite que fue infiel en su relación que tuvo con Cande, que en ese momento ya llevaban 2 años separados. Aunque no dice con quién, muchos podrían especular que podría tratarse de Carol. Sí, amigo, la verdad que ¿Sí? no me porté bien, fui infiel y la verdad que aprendí mucho de esa relación, de haberme portado mal desde ese sentido. Y nada, obviamente ella no se lo merecía, pero bueno, a la vida a veces te lleva para lugares que uno no quiere, pero bueno. A inicios del 2023 se les vio tanto a Carol como a Ruggiero juntos. Sin embargo, siguen sin seguirse mutuamente en Instagram. Además de eso, ella solo sigue a Michael y a Lionel. Y hablando de Lionel, él tuvo una pequeña riña con Michael porque resulta que él subió un video dando su versión de qué fue lo que pasó en Soy Luna. Y Carol, que es la protagonista, era la más chica del elenco. Al ser la protagonista ella tenía mucha responsabilidad, era la que mejor tenía que hacer todo. Entonces siempre la producción estaba como muy encima de ella y no estaba tan encima de los demás. Y yo empecé a notar que eso le molestaba a los chicos del elenco y a las chicas, entonces ahí se empezaron a formar como grupitos. Y en esos grupitos nunca la incluían a Carol. Entonces los fanáticos empezaron a dudar de qué pasaba. Y bueno, pasaba de que había grupitos y era como ir al colegio. En el colegio vos tenés tus grupos y tenés tus amigos y tenés con la gente que te lleva bien. Bueno, lo mismo pasaba acá. Y viene Michael y sube una historia y comenta al respecto. Fue un tema que fue como un tira y afloja. Si Lionel decía algo, Michael le respondía, y así sucesivamente. Aquí me gustaría hacer una pequeña intervención. Recuerden que todo lo dicho aquí es especulación. Nosotros no sabemos la verdad de lo que pasó detrás. Podemos teorizar al respecto, pero les daré mi perspectiva del tema. Y es que independientemente de cómo hayan sido las cosas entre todos ellos, a este punto creo que todos han crecido como personas y se han dado cuenta de que quizás en ese momento no se comportaron de la mejor manera. Quizás fue inmadurez, celos o cualquier otra razón. Pero realmente no creo que haya un verdadero villano o bueno en esta historia. Y les digo por experiencia que a veces uno cuando es joven o muy inexperto dice cosas de las que luego se arrepiente y se da cuenta que en ese momento no tenía la madurez mental para afrontarlo de una mejor manera. Para andar terminando el video que se me hizo más largo de lo que pensé, quiero atacar el último punto que es más relajado. Mientras estaba investigando me di cuenta que a pesar de que la serie terminó como hace 5 años, el fandom aún sigue vivo. Y creo que con el pasar del tiempo se dieron cuenta de que la serie no era tan buena como la recordaban y aún así da para muchísimos memes, como el meme de patinas o en TikTok que a veces usan los audios de la serie. Y es que hasta cierto punto no tenían la mejor calidad actoral o muchas veces las escenas eran muy ridículas en sí. Hasta incluso la escena de cuando Mateo se cae, que es icónica, me da vibras de la escena de Somos tú y yo. Arán, espérame, porfi, Arán. Hay partes en las que la novela quiere ser tomada en serio, pero la mayoría de momentos simplemente no me lo puedo tomar en serio, perdón. Más allá de lo ridícula que pueda llegar a ser a veces por las actuaciones o por el mismo guión, es muy fácil engancharse, especialmente cuando tienes menos de 12 años, porque al final de sus errores y fallos es muy entretenida de ver. Yo jamás pensé que vería una serie tan larga como Soy Luna, que tiene como 200 capítulos y pico, y aún así me la vi completa. Actualmente ya no lo haría, pero considero que si te gustaría ver algo en lo que no tienes que pensar nada y quieres pasar un buen rato, te la recomiendo. Espero que les haya gustado este último video, que será el último video del año. Gracias a todos por estar aquí y apoyarme. Nos vemos en otro video. Bye. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próximo año a me quejer.